Desde los antiguos mapas celestes, Sagitario ha sido contemplado como el viajero del destino, el arquero que jamás dispara una flecha al azar. Su símbolo representa la unión entre el instinto y la conciencia, entre la fuerza de la tierra y la visión del cielo. Allí donde otros observan obstáculos, Sagitario distingue horizontes. Allí donde muchos encuentran un final, descubre el comienzo de una nueva expedición. Su destino oculto no consiste únicamente en recorrer caminos físicos, sino en conquistar territorios invisibles, el conocimiento, la verdad, la sabiduría y la expansión del espíritu. Cada experiencia, incluso las más difíciles, se convierte en una lección destinada a fortalecer una voluntad que parece renacer después de cada desafío. La energía de Júpiter, su planeta regente, simboliza la abundancia, el crecimiento y la confianza en las posibilidades infinitas del universo. Esta influencia impulsa a Sagitario hacia empresas que otros consideran imposibles. Existe una fuerza interior que constantemente lo invita a superar los límites conocidos y a desafiar cualquier frontera impuesta por el miedo o la rutina. Sin embargo, el destino oculto de Sagitario no se revela de inmediato. Durante gran parte de su vida, atraviesa pruebas destinadas a enseñarle que la verdadera libertad no consiste únicamente en escapar de las cadenas externas, sino también de aquellas que nacen en la propia mente. Cada decepción elimina una ilusión. Cada caída destruye una falsa seguridad. Cada pérdida abre espacio para una versión más fuerte y consciente de sí mismo. Las antiguas tradiciones astrológicas asociaban a Sagitario con los grandes exploradores, filósofos, maestros y buscadores de la verdad. No porque todos nacieran para enseñar desde un templo o una universidad, sino porque llevan dentro una necesidad permanente de comprender el sentido profundo de la existencia. Su mayor batalla jamás ocurre contra enemigos visibles, sino contra la ignorancia, la resignación y la falta de propósito. Existe un fuego sagrado que nunca termina de apagarse. Incluso después de los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, vuelve a encenderse con una intensidad inesperada. Esa capacidad para reconstruirse constituye uno de los secretos mejor guardados de este signo. Mientras otros permanecen atrapados por el pasado, Sagitario encuentra una razón para avanzar hacia un futuro todavía desconocido. El arquero simboliza una enseñanza ancestral. Antes de lanzar la flecha, debe tensar el arco hacia atrás. Esa aparente marcha atrás representa todas las dificultades, retrasos y sacrificios que preceden a los grandes logros. Cuanto mayor es la tensión, más lejos llegará el disparo. De la misma manera, las etapas de mayor incertidumbre suelen preparar los momentos de expansión más extraordinarios. Muchos interpretan el optimismo de Sagitario como una simple actitud positiva. En realidad, se trata de una convicción profundamente arraigada de que siempre existe una salida, incluso cuando todavía permanece oculta. Esa esperanza actúa como una brújula espiritual capaz de atravesar tormentas que harían retroceder a otros signos. Su destino también está vinculado con el descubrimiento de culturas, ideas y filosofías diferentes. El viaje representa mucho más que desplazarse entre ciudades o países, simboliza la evolución permanente de la conciencia. Cada encuentro con personas distintas amplía su visión del mundo y fortalece su comprensión del ser humano. Dentro de la tradición astrológica, Sagitario representa el puente entre el conocimiento adquirido y la sabiduría experimentada. No basta con aprender teorías. El verdadero crecimiento aparece cuando las enseñanzas se transforman en experiencias vividas. Por ello, muchas de sus lecciones llegan mediante aventuras, riesgos calculados y decisiones que exigen valentía. Uno de los aspectos más misteriosos de su destino consiste en convertirse, sin proponérselo, en una fuente de inspiración para los demás. Su entusiasmo suele despertar esperanza en quienes han perdido la fe. Su capacidad para mirar más allá de las dificultades recuerda que siempre existe un horizonte esperando ser conquistado. El fuego sagitariano no destruye como un incendio descontrolado, ilumina como una antorcha en medio de la oscuridad. Esa luz interior atrae oportunidades inesperadas cuando permanece alineada con la honestidad, la generosidad y el deseo auténtico de evolucionar. Las pruebas más intensas suelen aparecer precisamente antes de grandes ciclos de crecimiento. Desde una perspectiva astrológica, este fenómeno simboliza la preparación del espíritu para recibir responsabilidades mayores. Cada desafío fortalece la confianza necesaria para sostener el éxito cuando finalmente llega. El destino oculto de Sagitario guarda una estrecha relación con la justicia universal. Existe una inclinación natural hacia la verdad, la ética y la defensa de principios elevados.
Aunque pueda equivocarse, difícilmente permanece mucho tiempo alejado de aquello que considera correcto. Esa búsqueda constante termina convirtiéndose en una poderosa fuerza transformadora. La independencia constituye otra de las claves de su misión. No se trata únicamente de rechazar limitaciones externas, sino de desarrollar una identidad tan sólida que ninguna circunstancia pueda definir completamente su valor. El auténtico triunfo aparece cuando la libertad nace desde el interior. Las antiguas interpretaciones del centauro también revelan una dualidad fascinante. La mitad humana representa la inteligencia, la razón y la capacidad de contemplar el universo. La mitad animal simboliza la fuerza instintiva, la supervivencia y la conexión con la naturaleza. El destino consiste en armonizar ambas dimensiones hasta convertirlas en una sola voluntad dirigida hacia un propósito superior. En numerosos momentos de la vida, Sagitario siente una llamada difícil de explicar. Es una sensación persistente de que existe algo más allá del presente, una misión todavía incompleta, una montaña aún por escalar. Esa inquietud no representa insatisfacción permanente, sino el impulso natural del alma hacia su siguiente etapa evolutiva. Cuando aprende a confiar plenamente en su intuición sin abandonar la prudencia, aparecen coincidencias que parecen desafiar toda lógica. Personas, oportunidades, conocimientos y experiencias llegan en el momento preciso para impulsar un nuevo crecimiento. Desde la astrología, estas sincronías reflejan la armonía entre la voluntad individual y los ritmos del universo. Existe un momento silencioso en la evolución de Sagitario que rara vez es mencionado por la astrología más popular. No se trata de un tránsito planetario concreto ni de una fecha señalada en el calendario celeste, sino de una transformación interior que aparece cuando el espíritu comprende que el mayor viaje jamás estuvo en el exterior. Después de recorrer innumerables caminos, el verdadero arquero descubre que la distancia más difícil de atravesar siempre fue la que separa el potencial de la realización. Desde una perspectiva simbólica, Sagitario pertenece al fuego mutable, una combinación que representa el movimiento perpetuo de la llama. No es un fuego que permanezca inmóvil alimentando un único hogar, es el fuego de las expediciones, de las caravanas antiguas, de los navegantes que cruzaban océanos guiándose únicamente por las estrellas. Esa naturaleza explica por qué su destino nunca permanece estático. Cuando un objetivo ha sido conquistado, el universo comienza inmediatamente a revelar otro más elevado. En las antiguas interpretaciones esotéricas, se decía que el alma de Sagitario conserva una memoria ancestral de épocas en las que la humanidad buscaba respuestas contemplando el cielo nocturno. Por ello existe una atracción casi instintiva hacia los grandes misterios de la existencia. Las preguntas sobre el sentido de la vida, el origen del conocimiento o el propósito del ser humano aparecen como una llamada permanente que impulsa a mirar mucho más allá de lo evidente. Esta búsqueda también convierte a Sagitario en un guardián invisible de la esperanza colectiva. En tiempos donde predominan la incertidumbre y el desaliento, su energía simboliza la capacidad de recordar que ninguna noche es eterna. Incluso cuando el paisaje parece completamente desolado, el arquero continúa avanzando porque sabe que el amanecer pertenece a quienes no abandonan el camino antes de tiempo. El destino oculto de este signo guarda una estrecha relación con la sincronía. Existen etapas en las que acontecimientos aparentemente desconectados comienzan a unirse como piezas de un antiguo mapa. Encuentros inesperados, decisiones tomadas por intuición y oportunidades surgidas de la casualidad forman parte de un lenguaje simbólico mediante el cual el universo parece señalar la dirección correcta. La astrología interpreta estos momentos como señales de alineación entre el propósito del alma y el ritmo del cosmos. Otra dimensión poco explorada es la relación de Sagitario con el legado. Mientras otros signos concentran gran parte de su energía en construir estabilidad o reconocimiento, Sagitario siente el impulso de dejar una huella que sobreviva al paso del tiempo. Esa huella puede manifestarse mediante ideas, enseñanzas, descubrimientos, inspiración o ejemplos capaces de continuar iluminando el camino de otros mucho después de haber concluido su propia travesía. También existe una profunda conexión con la palabra. No solamente con la capacidad de hablar, sino con el poder creador que poseen las ideas cuando son expresadas con convicción. El arquero comprende, consciente o inconscientemente, que una sola frase pronunciada en el momento oportuno puede cambiar el destino de una persona. Por ello, cuando su energía alcanza la madurez, sus palabras dejan de ser simples opiniones para convertirse en semillas capaces de despertar nuevas perspectivas. La astrología simbólica sostiene que Sagitario atraviesa ciclos de expansión y silencio. Durante los periodos de expansión conquista territorios, aprende, conoce y experimenta.
Durante los ciclos de silencio integra todo lo vivido hasta transformarlo en sabiduría. Sin estas pausas, el crecimiento quedaría incompleto, pues la experiencia necesita tiempo para convertirse en conocimiento profundo. Existe además una fortaleza que solo aparece cuando las circunstancias parecen exigir lo imposible. En esos momentos emerge una determinación inesperada que sorprende incluso a quienes conocen bien la naturaleza sagitariana. Es como si una fuerza ancestral despertara para recordar que las pruebas más difíciles nunca llegan sin traer consigo una oportunidad equivalente de transformación. El cielo también concede a Sagitario una capacidad singular para detectar posibilidades donde otros únicamente perciben límites. Esta visión no nace de la ingenuidad, sino de una imaginación alimentada por la confianza en que toda realidad puede evolucionar. Esa cualidad convierte los desafíos en proyectos y las crisis en escenarios desde los cuales iniciar una nueva conquista. En la dimensión más elevada de su destino, Sagitario comprende que la auténtica victoria no consiste en llegar antes que los demás, sino en elevarse sin perder la nobleza del espíritu. Cada triunfo pierde significado si exige renunciar a la verdad, mientras que cada derrota conserva dignidad cuando fortalece el carácter y acerca al propósito superior. Así continúa la marcha del arquero eterno, con la mirada fija en constelaciones que pocos se atreven siquiera a contemplar. Su historia nunca queda escrita en una sola batalla ni en una única conquista. Es una epopeya que se renueva con cada amanecer, impulsada por la certeza de que el universo reserva horizontes aún invisibles para quienes mantienen intacta la valentía de seguir avanzando cuando todos los demás han decidido detenerse. Existe una dimensión del destino de Sagitario que trasciende la simple búsqueda de éxito o conocimiento. Es la capacidad de convertirse en un punto de inflexión dentro de la historia de otras personas. La astrología más simbólica considera que este signo posee una influencia expansiva que no siempre actúa mediante grandes acontecimientos, sino a través de encuentros aparentemente insignificantes que terminan alterando el rumbo de numerosas vidas. Como una flecha lanzada con precisión, una sola acción puede seguir generando consecuencias mucho tiempo después de haber abandonado el arco. El cielo otorga a Sagitario una relación especial con el tiempo. Mientras muchos signos perciben el presente como un destino definitivo, el arquero contempla cada instante como una etapa transitoria de una travesía mucho más extensa. Esta percepción le permite soportar periodos de incertidumbre con una serenidad que parece surgir de una fuente invisible. En lo más profundo de su naturaleza existe la convicción de que ningún invierno permanece eternamente sobre la Tierra y de que cada estación prepara el nacimiento de la siguiente. Las tradiciones astrológicas más antiguas afirmaban que el fuego de Sagitario no solamente ilumina el camino hacia el futuro, sino también las zonas ocultas del pasado. Muchas experiencias que inicialmente parecen incomprensibles terminan revelando años después el verdadero propósito que tenían dentro del desarrollo del alma. Lo que en un momento fue interpretado como una derrota acaba convirtiéndose en el fundamento indispensable de una victoria mucho mayor. Esta capacidad de reinterpretar la propia historia constituye uno de sus dones más extraordinarios. Allí donde otros quedan atrapados por antiguas heridas, Sagitario descubre enseñanzas. Allí donde muchos construyen resentimiento, el arquero encuentra comprensión. No porque olvide el dolor, sino porque aprende a transformarlo en una fuente de fortaleza que impulsa su evolución. En el plano espiritual, Sagitario mantiene una conexión permanente con la idea del horizonte. El horizonte representa aquello que siempre puede contemplarse, pero nunca terminar de alcanzarse. Esta imagen contiene una profunda enseñanza: el crecimiento auténtico no concluye con la obtención de una meta concreta. Cada conquista amplía la visión y permite descubrir posibilidades que antes permanecían completamente invisibles. El universo responde al movimiento, y el movimiento constante forma parte de la esencia de este signo. También existe un simbolismo poco conocido relacionado con la flecha. Una vez liberada, jamás puede regresar al arco. Del mismo modo, determinadas decisiones transforman la existencia de forma irreversible. Sagitario aprende que algunos actos de valentía abren puertas imposibles de cerrar y que el verdadero progreso exige aceptar que el pasado no puede recuperarse, pero sí comprenderse. La energía jupiteriana impulsa además una extraordinaria confianza en la abundancia del universo. Sin embargo, esta abundancia rara vez se limita al aspecto material. Se manifiesta como riqueza de experiencias, amplitud de pensamiento, diversidad de aprendizajes y capacidad para descubrir oportunidades donde otros únicamente observan carencias. Cuanto más se expande la conciencia, más evidente resulta que las mayores riquezas no siempre pueden medirse.
Otro aspecto profundamente ligado a su destino es la capacidad para mantener viva la llama de la inspiración incluso cuando el entorno parece dominado por el pesimismo. El fuego sagitariano actúa como un faro durante las épocas de confusión colectiva. Su presencia recuerda que las civilizaciones avanzan gracias a quienes son capaces de imaginar un futuro diferente antes de que exista cualquier prueba de que sea posible alcanzarlo. La astrología esotérica también asocia a Sagitario con la custodia del conocimiento sagrado. No necesariamente en un sentido religioso, sino como protector de aquellas verdades universales que permanecen vigentes generación tras generación, la importancia de la honestidad, la búsqueda de la justicia, el valor de la palabra dada y la necesidad de evolucionar constantemente. Estas enseñanzas acompañan al arquero durante toda su existencia, convirtiéndose en la brújula que orienta cada nueva expedición. Existe además una estrecha relación entre Sagitario y las pruebas de confianza. En numerosos momentos el camino parece desaparecer por completo, obligando a avanzar sin garantías visibles. Es precisamente entonces cuando el signo descubre una de sus mayores fortalezas, la capacidad de caminar guiado por la convicción antes de que aparezcan las certezas. Esa fe en el porvenir constituye una energía creadora que termina atrayendo circunstancias acordes con la dirección elegida. Cuando esta fuerza alcanza su máximo nivel de desarrollo, el arquero deja de perseguir únicamente sus propios sueños para convertirse en impulsor de grandes ideales colectivos. Comprende que las conquistas individuales adquieren un significado mucho más profundo cuando contribuyen al crecimiento de otros. El liderazgo deja de basarse en la autoridad y comienza a construirse mediante el ejemplo, la coherencia y la capacidad de despertar entusiasmo en quienes comparten el mismo horizonte. Así continúa avanzando el eterno explorador del zodiaco, llevando consigo una antorcha que no consume, sino que enciende nuevas luces allí donde pasa. Su verdadera misión nunca consiste únicamente en descubrir territorios desconocidos, sino en demostrar que el universo reserva posibilidades ilimitadas para quienes conservan la valentía de mirar más allá de lo visible y la determinación de seguir caminando cuando el destino todavía permanece oculto detrás del siguiente horizonte. En la tradición simbólica del zodiaco existe una idea poco explorada acerca de Sagitario, la del custodio de los umbrales. No se trata únicamente de quien atraviesa puertas hacia nuevos territorios, sino de quien tiene la capacidad de abrir caminos que antes parecían inexistentes. Allí donde otros contemplan un muro, el arquero percibe una entrada oculta. Esa cualidad no depende de la suerte, sino de una visión que nace de la confianza en que toda realidad puede expandirse cuando el espíritu se niega a aceptar los límites como definitivos. Cada generación encuentra figuras que desafían las creencias establecidas y se atreven a imaginar un futuro completamente distinto. Desde una perspectiva astrológica, esa energía transformadora está profundamente vinculada con la esencia sagitariana. Su fuego no busca destruir el pasado, sino utilizarlo como punto de apoyo para elevarse hacia una comprensión más amplia del universo. La evolución representa su verdadera naturaleza, y permanecer inmóvil sería contrario al impulso que gobierna su destino. Existe también una relación especial entre Sagitario y la llamada del infinito. Mientras otros signos encuentran satisfacción al alcanzar una meta concreta, el arquero descubre que toda conquista amplía el horizonte en lugar de cerrarlo. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada montaña conquistada permite contemplar cordilleras todavía más lejanas. Esa búsqueda inagotable convierte su existencia en una aventura permanente donde el aprendizaje jamás concluye. Las antiguas escuelas de astrología esotérica afirmaban que Sagitario posee una afinidad natural con las leyes invisibles que gobiernan el crecimiento. Así como un árbol necesita atravesar estaciones de aparente quietud antes de florecer, también el espíritu requiere periodos de preparación silenciosa. Durante esas etapas parece que nada importante ocurre, pero bajo la superficie se fortalecen las raíces de conquistas futuras. Lo que el mundo interpreta como demora puede ser, en realidad, una estrategia del destino para consolidar una fuerza imposible de derribar. Otro de los grandes misterios asociados con este signo es su capacidad para mantener la visión cuando otros solamente observan el presente inmediato. Esa amplitud de perspectiva le permite comprender que los acontecimientos aislados rara vez revelan el significado completo de una historia. Cada experiencia forma parte de una secuencia mayor cuyo propósito únicamente puede entenderse cuando se contempla el camino recorrido desde una altura suficiente. La imagen del centauro encierra además una enseñanza de extraordinaria profundidad. Su parte animal simboliza el impulso vital, la energía capaz de recorrer grandes distancias sin rendirse. Su parte humana representa la conciencia que dirige esa fuerza hacia un objetivo elevado.
El verdadero destino consiste en impedir que cualquiera de estas dos dimensiones domine completamente a la otra. La fuerza sin sabiduría conduce al caos. La sabiduría sin acción permanece estéril. La grandeza aparece cuando ambas avanzan en perfecta armonía. El universo parece conceder a Sagitario una sensibilidad especial para reconocer el momento exacto en que una oportunidad comienza a manifestarse. No siempre resulta evidente para quienes lo rodean, pero existe una intuición que percibe pequeños cambios antes de que se conviertan en grandes transformaciones. Esa percepción anticipada permite prepararse para ciclos de expansión cuando todavía todo parece permanecer igual. En la dimensión más elevada de su evolución, el arquero comprende que cada conocimiento adquirido implica una responsabilidad. La sabiduría deja de ser un tesoro destinado únicamente al crecimiento personal y se transforma en una herramienta para iluminar el camino de quienes todavía buscan orientación. De esta manera, el aprendizaje adquiere un carácter sagrado, porque cada verdad compartida multiplica su capacidad de transformar la realidad. También existe una profunda conexión entre Sagitario y la confianza en los procesos invisibles. Hay momentos en los que el resultado de los esfuerzos no aparece de inmediato. Sin embargo, bajo la superficie continúan desarrollándose fuerzas que preparan un cambio decisivo. Igual que una semilla permanece oculta antes de romper la tierra, numerosos logros atraviesan una etapa silenciosa durante la cual parecen inexistentes. Comprender este principio fortalece la paciencia y evita abandonar el camino cuando el fruto todavía no puede contemplarse. La energía jupiteriana impulsa además una extraordinaria capacidad para recuperar la ilusión después de las decepciones. Mientras otros permanecen largos periodos contemplando las ruinas de sus antiguas aspiraciones, Sagitario dirige la mirada hacia el horizonte donde ya comienza a dibujarse una nueva posibilidad. Esa renovación constante explica por qué las derrotas rara vez consiguen definir su destino de manera permanente. En el simbolismo celeste, el arquero nunca apunta hacia el suelo. Su flecha siempre se orienta hacia una dirección elevada. Este gesto representa una decisión espiritual, elegir ideales capaces de engrandecer la existencia en lugar de dejarse dominar por el miedo o la resignación. Cada objetivo noble fortalece el carácter y acerca al alma a una versión más luminosa de sí misma. Así continúa la marcha del gran explorador del zodiaco, atravesando paisajes visibles e invisibles con la certeza de que ninguna frontera constituye el final del camino. Su legado no se mide únicamente por las metas alcanzadas, sino por la cantidad de horizontes que inspira a descubrir. Allí donde otros contemplan el límite del mundo, Sagitario reconoce el comienzo de una nueva epopeya escrita bajo la inmensidad eterna de las estrellas. Entre los símbolos menos explorados de Sagitario se encuentra su relación con las grandes encrucijadas del destino. La astrología sostiene que existen momentos en los que el universo concentra años de aprendizaje en una sola decisión. Esos instantes no siempre llegan acompañados de señales evidentes. En ocasiones aparecen disfrazados de incertidumbre, obligando al arquero a confiar más en la voz de su espíritu que en las apariencias del mundo. Precisamente en esos cruces invisibles se define el verdadero rumbo de su epopeya. La energía de este signo mantiene una afinidad especial con los ciclos de expansión de la conciencia. Cada experiencia vivida actúa como una pieza de un mapa mucho más amplio que no puede comprenderse de inmediato. Solo al mirar hacia atrás resulta posible descubrir que acontecimientos aparentemente aislados formaban parte de un mismo diseño. Lo que parecía casualidad revela entonces una extraordinaria coherencia, como si las estrellas hubieran ido colocando discretamente cada elemento en el momento preciso. Uno de los mayores secretos de Sagitario consiste en su capacidad para convertir la incertidumbre en territorio fértil. Mientras otras energías necesitan garantías antes de avanzar, el arquero desarrolla la habilidad de caminar incluso cuando el camino todavía no se encuentra completamente iluminado. Esa valentía no nace de la ausencia de miedo, sino de una confianza profunda en que cada paso dado con autenticidad termina generando nuevas posibilidades. En el simbolismo antiguo, el cielo abierto representa el escenario natural de Sagitario. No existen techos capaces de contener completamente su espíritu. Esta imagen expresa una verdad interior: las limitaciones externas solo adquieren poder cuando logran instalarse en la mente. El auténtico destino del arquero consiste en derribar primero las fronteras invisibles que restringen la imaginación, porque una vez conquistada esa libertad interior, el mundo comienza a ofrecer caminos que antes permanecían ocultos. También se atribuye a Sagitario una singular capacidad para reconocer el instante exacto en el que una etapa ha llegado a su fin. Muchas personas permanecen aferradas durante años a situaciones que ya han cumplido su propósito.
El arquero, en cambio, posee una intuición que tarde o temprano le recuerda que ningún viaje puede continuar eternamente por la misma ruta. Saber partir constituye una forma de sabiduría tan importante como saber permanecer. Existe además una relación profundamente simbólica entre Sagitario y las alturas. Las montañas representan el desafío constante de elevar la perspectiva. Desde el valle solo es posible contemplar una parte del paisaje, desde la cima aparecen conexiones que antes resultaban invisibles. Este principio refleja una enseñanza esencial: muchos conflictos desaparecen cuando la conciencia consigue observarlos desde un nivel superior de comprensión. Las antiguas tradiciones también asociaban este signo con la protección de los viajeros espirituales. No únicamente de quienes cruzaban desiertos o mares, sino de aquellos que se atrevían a abandonar antiguas creencias para descubrir una verdad más amplia. Cada transformación importante exige dejar atrás una identidad anterior, y Sagitario simboliza precisamente el valor necesario para atravesar ese proceso sin perder la confianza en el porvenir. Otro aspecto poco desarrollado es su extraordinaria relación con la visión de largo alcance. Mientras otros concentran sus esfuerzos en resolver únicamente las necesidades inmediatas, el arquero construye pensando en aquello que todavía no existe. Esa capacidad de anticipar posibilidades convierte muchas de sus decisiones en semillas cuyos frutos aparecen mucho tiempo después. La paciencia se transforma así en una aliada silenciosa del destino. La influencia de Júpiter también impulsa una permanente vocación por unir mundos diferentes. Sagitario encuentra riqueza en el intercambio de ideas, culturas, conocimientos y experiencias. Comprende que la verdad rara vez se encuentra encerrada en una única perspectiva y que cada encuentro auténtico amplía el universo interior. Su misión consiste en tender puentes donde otros levantan fronteras, demostrando que la expansión siempre nace del diálogo con lo desconocido. En el plano más elevado de su evolución, el arquero descubre que la verdadera conquista no consiste en acumular victorias, sino en convertirse en una presencia capaz de despertar coraje allí donde reina la duda. Su ejemplo adquiere más fuerza que cualquier discurso, porque la coherencia termina irradiando una autoridad que no necesita imponerse. Cada obstáculo superado se convierte en una prueba silenciosa de que el crecimiento siempre es posible. Existe igualmente una conexión entre Sagitario y el concepto de legado invisible. No todas las huellas quedan grabadas en monumentos o libros. Algunas permanecen en las decisiones que otras personas toman después de haber encontrado inspiración en una actitud valiente, una palabra sincera o una acción generosa. El arquero siembra posibilidades cuya cosecha muchas veces será recogida por generaciones futuras. Cuando esta conciencia alcanza su máxima expresión, el viaje deja de orientarse únicamente hacia metas personales y comienza a responder a un propósito mucho más amplio. Cada paso representa una contribución al movimiento constante de la vida, donde el crecimiento individual fortalece también el desarrollo colectivo. Así, la flecha de Sagitario deja de buscar únicamente un objetivo lejano y se convierte en un símbolo eterno de superación, esperanza y expansión, recordando que el verdadero destino no consiste en encontrar el final del camino, sino en mantener viva la voluntad de descubrir horizontes que todavía permanecen más allá de la mirada humana. En los niveles más profundos de la tradición astrológica, Sagitario es considerado el signo de la visión profética, no en el sentido de predecir acontecimientos concretos, sino por su extraordinaria capacidad para intuir hacia dónde se dirige la corriente de la vida. Mientras la mayoría observa únicamente el presente, el arquero percibe las posibilidades que comienzan a formarse mucho antes de que puedan manifestarse. Esa facultad convierte la intuición en una de sus armas más poderosas, pues le permite orientar sus esfuerzos hacia horizontes que otros todavía no alcanzan a imaginar. El simbolismo de la flecha contiene otra enseñanza poco desarrollada. Una flecha solo alcanza su objetivo cuando permanece completamente alineada con el arco que la impulsa. De igual manera, el destino de Sagitario exige una coherencia absoluta entre pensamiento, palabra y acción. Cuando estas tres fuerzas avanzan en una misma dirección, el impulso se multiplica y los obstáculos comienzan a perder su capacidad de detener el avance. La verdadera expansión nace de esa unidad interior que transforma la voluntad en una fuerza imparable. Existe también una estrecha relación entre Sagitario y el concepto de vocación. La astrología sostiene que cada signo posee una manera particular de servir al equilibrio del universo. En el caso del arquero, esa misión consiste en ampliar los límites de lo posible. No importa el ámbito en el que desarrolle su existencia, siempre aparece el impulso de mejorar, descubrir, innovar o explorar caminos que nadie había recorrido.
Allí donde otros se conforman con repetir fórmulas conocidas, Sagitario siente la necesidad de abrir una senda completamente nueva. Las antiguas escuelas iniciáticas afirmaban que este signo recibe lecciones directamente del movimiento. Mientras otros aprenden principalmente mediante la reflexión o la observación, Sagitario incorpora la sabiduría a través de la experiencia. Cada viaje, cada cambio, cada desafío y cada transformación dejan una huella que ningún libro podría transmitir. Su conocimiento nace de haber atravesado los escenarios donde otros solo imaginan lo que podría ocurrir. El cielo también asocia a Sagitario con la capacidad de mantener viva la inspiración en épocas de agotamiento colectivo. Cuando las circunstancias parecen invitar al conformismo, su fuego interior recuerda que la historia siempre ha cambiado gracias a quienes conservaron la valentía de creer en un futuro diferente. Esa energía no necesita imponerse con fuerza, basta con permanecer encendida para convertirse en un referente silencioso que anima a otros a recuperar la confianza. En el plano simbólico, el arquero representa la unión entre la velocidad y la paciencia. Puede parecer una paradoja, pero ambas cualidades forman parte de su esencia. Sabe actuar con decisión cuando llega el instante adecuado, pero también comprende que existen procesos que no pueden acelerarse sin alterar su resultado. Así aprende que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado que madura las oportunidades antes de entregarlas. Otro aspecto poco explorado es la relación de Sagitario con las pruebas de amplitud de espíritu. El universo suele situarlo frente a personas, culturas e ideas muy distintas a las propias para enseñarle que el crecimiento no surge de la uniformidad, sino del encuentro con lo diferente. Cada perspectiva nueva amplía su comprensión del mundo y fortalece su capacidad para encontrar puntos de unión donde otros solo perciben diferencias. La influencia de Júpiter también impulsa una confianza extraordinaria en el aprendizaje permanente. El arquero comprende que ninguna conquista intelectual representa el final del camino. Cuanto más amplio se vuelve su conocimiento, mayor es la conciencia de todo aquello que todavía queda por descubrir. Esa humildad ante la inmensidad del universo protege su espíritu del estancamiento y mantiene viva la curiosidad que impulsa toda evolución. En las tradiciones simbólicas, se dice que Sagitario camina acompañado por una estrella invisible. No representa un cuerpo celeste real, sino la imagen del propósito superior que orienta su existencia. Aunque en algunos momentos las nubes oculten el firmamento, esa estrella continúa brillando más allá de la oscuridad. La enseñanza es clara, el propósito nunca desaparece, incluso cuando temporalmente deja de percibirse. También existe una poderosa conexión entre Sagitario y el despertar del coraje ajeno. Su presencia suele recordar a los demás capacidades que creían olvidadas. No porque ofrezca todas las respuestas, sino porque demuestra mediante su actitud que siempre existe una dirección hacia la cual avanzar. Esa influencia convierte su ejemplo en una fuente permanente de inspiración para quienes atraviesan periodos de duda. En el nivel más elevado de su desarrollo, el arquero comprende que la mayor aventura no consiste en conquistar el mundo exterior, sino en conquistar el dominio sobre sí mismo. Cada emoción comprendida, cada miedo superado y cada decisión tomada con integridad fortalecen un reino interior mucho más valioso que cualquier territorio material. Es allí donde nace una libertad que ninguna circunstancia puede arrebatar. Por eso la epopeya de Sagitario nunca termina con una victoria concreta. Cada logro representa únicamente el umbral de un desafío más noble, de una visión más amplia y de una verdad más profunda. Su destino permanece unido al movimiento de las estrellas, recordando que el universo recompensa a quienes se atreven a elevar constantemente su mirada. Mientras exista un horizonte aún sin explorar, una enseñanza aún por descubrir o un ideal digno de ser perseguido, el arquero continuará avanzando con la certeza de que la grandeza no reside en alcanzar el final del camino, sino en mantener intacta la voluntad de seguir ascendiendo hacia una luz cada vez más elevada. Existe una antigua interpretación según la cual Sagitario no solo recorre caminos, sino que también despierta caminos dormidos. Allí donde la voluntad humana parece haberse resignado, la energía del arquero reactiva el impulso creador que permanece oculto bajo las capas del miedo y la costumbre. Desde esta perspectiva, su misión no consiste únicamente en avanzar, sino en recordar que el movimiento es una de las leyes fundamentales del universo. Todo aquello que deja de evolucionar comienza lentamente a perder su fuerza, mientras que aquello que se atreve a transformarse entra nuevamente en armonía con el ritmo de las estrellas. El fuego mutable que gobierna a Sagitario posee una cualidad excepcional, no busca consumir, sino iluminar. Es el fuego que antiguamente acompañaba a las caravanas durante las largas travesías nocturnas, permitiendo continuar el viaje cuando la oscuridad parecía absoluta.
En el plano simbólico, esa llama representa la convicción interior que permanece encendida incluso cuando las circunstancias externas parecen negar toda esperanza. Esa confianza silenciosa constituye uno de los mayores tesoros del arquero, porque le permite seguir construyendo mientras otros esperan condiciones perfectas que quizá nunca lleguen. Las tradiciones más antiguas también relacionaban a Sagitario con el viento de las alturas. Mientras otros signos encuentran estabilidad en lo conocido, este siente una afinidad natural con las corrientes que conducen hacia territorios inexplorados. El viento simboliza el cambio permanente, la renovación de las ideas y la capacidad de adaptarse sin perder la dirección. Gracias a esta influencia, cada transformación deja de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad de crecimiento. Existe además un simbolismo profundamente inspirador en la posición elevada desde la que dispara el arquero. No lanza sus flechas desde la desesperación ni desde la precipitación, sino desde una visión amplia del paisaje. La enseñanza es clara: las decisiones verdaderamente trascendentes requieren elevar primero la conciencia. Cuando la perspectiva se expande, los problemas disminuyen de tamaño y aparecen soluciones que antes permanecían ocultas entre las preocupaciones inmediatas. En la astrología esotérica se afirma que Sagitario atraviesa, en determinados momentos de su evolución, lo que se conoce como el desierto del espíritu. No representa un castigo, sino una etapa de purificación. Durante ese recorrido desaparecen las distracciones, las falsas seguridades y las expectativas construidas sobre ilusiones. Lo único que permanece es la esencia más auténtica de la voluntad. Al finalizar ese tránsito, el arquero ya no depende de las circunstancias para mantener viva su determinación, porque ha descubierto una fuente de fortaleza que nace desde el interior. Otra faceta poco explorada es la relación entre Sagitario y la confianza en el porvenir. Esta confianza no surge de creer que todo resultará sencillo, sino de comprender que incluso las dificultades contienen enseñanzas necesarias para alcanzar una versión más elevada de uno mismo. El arquero deja de medir los acontecimientos únicamente por el placer o el dolor que producen y comienza a evaluarlos según el crecimiento que despiertan. Esa transformación de la mirada convierte cada experiencia en un peldaño hacia una comprensión más profunda. También existe un vínculo especial con la capacidad de reconocer los ciclos invisibles. Así como las estaciones transforman lentamente la naturaleza, el alma atraviesa periodos de expansión, consolidación, renovación y preparación. Sagitario desarrolla una sensibilidad especial para percibir estos ritmos internos y aprende a colaborar con ellos en lugar de oponerse. Cuando comprende este principio, deja de luchar contra los tiempos de aparente quietud y descubre que incluso el silencio prepara futuras conquistas. La imagen del horizonte desempeña nuevamente un papel fundamental, aunque desde una perspectiva diferente. El horizonte nunca retrocede por mucho que se avance hacia él. Lejos de representar una frustración, simboliza la naturaleza infinita del aprendizaje. Cada logro amplía la capacidad para descubrir nuevos desafíos. Esta comprensión protege al arquero del conformismo y mantiene vivo el entusiasmo que impulsa toda gran aventura. En las antiguas escuelas de sabiduría se decía que Sagitario era capaz de convertir las preguntas en puentes. Mientras otras personas buscan respuestas definitivas, el arquero comprende que algunas preguntas poseen un valor aún mayor porque obligan a expandir la conciencia. La curiosidad deja entonces de ser una simple inquietud intelectual para convertirse en una fuerza espiritual que impulsa la evolución constante. El legado más profundo de este signo tampoco reside únicamente en aquello que conquista, sino en la dirección que señala. Igual que una estrella polar orienta a los navegantes sin abandonar jamás su lugar en el firmamento, la esencia de Sagitario inspira a mirar siempre hacia un ideal superior. Su verdadera grandeza consiste en recordar que ninguna circunstancia tiene la capacidad de encerrar por completo a un espíritu decidido a crecer. Cuando todas estas cualidades alcanzan su máxima expresión, el arquero comprende que el destino no es una ruta escrita de forma inmutable en el cielo. Es una posibilidad que se fortalece con cada decisión tomada desde la integridad, la valentía y la confianza. Las estrellas ofrecen orientación, pero corresponde al espíritu tensar el arco, mantener firme la mirada y liberar la flecha en el momento adecuado. Esa unión entre voluntad y propósito convierte la existencia en una epopeya donde cada amanecer representa una nueva oportunidad para acercarse a una versión más sabia, más libre y más luminosa de sí mismo, avanzando siempre bajo la inmensa bóveda celeste que invita a seguir explorando aquello que todavía permanece más allá del siguiente horizonte.